Ya están ingresando a la sala. Ya vamos a dar inicio. Quiero iniciar, doña Silda, tal vez ya comenzamos con grabar para... Ok. Sí. Vamos a dar inicio a esta conferencia taller, que es una continuidad de la última charla que desarrollamos como movimiento por la unidad de la profesión contable MUD, que estaba relacionada con la conciliación fiscal, ese ejercicio que por costumbre se hace al final del año y que las buenas prácticas no necesariamente te indican debe de ser al final del año, sino que cuando tenés una planeación fiscal es un ejercicio de continuo, es una continuidad o es parte de una planeación fiscal, porque lo que trata es de cuidar el flujo de efectivo de la entidad, pero también minimizar aquellos riesgos a los que te podés enfrentar en una eventual revisión fiscal. El tema de hoy es NIF-PYME, sección 29, impuestos sobre las ganancias. ¿Por qué ese marco contable? Porque se recuerdan que en la conciliación fiscal hablábamos de marcos contables, ¿no? Y que marcos contables en Nicaragua hay muchos, unos que distorsionan la realidad económica y otros que se acercan a la realidad económica. Hablábamos también de aquellas entidades reguladoras que no gozan de un marco contable con un idioma universal como las NIF-PYME, pero son legales en Nicaragua y constituyen un marco en el cual se informa a personas naturales, jurídicas y al público en general sobre la salud financiera de esa entidad. Entonces hablábamos que era el punto de partida para efectos del ejercicio de una conciliación fiscal. Pero bien, ahora vamos a ver en esa parte de la charla anterior quedamos con el impuesto diferido, ¿no? ¿Qué hacemos con esas diferencias temporarias en algunos casos? Otras que son diferencias, pero que no se tratan o no se difieren a través del tiempo. Entonces, bajo el marco conceptual de la sección 29 de las NIF para PYME, que realmente no tiene mucha diferencia con la NIC 12, que es la que habla sobre el marco un poco más ampliado de las NIF PYME para efectos de la aplicabilidad de ese marco contable. Todavía no hay una NIF, hay una diferencia, ¿verdad? Entre NIF, NIC y la sección 29. ¿Por qué? Porque todavía la NIF no se ha redactado una NIF para efectos de NIF full como la conocemos, ¿no? Todavía estamos bajo el tratamiento de la norma internacional contable. Dicho esto, que es una pequeña introducción al tema que hoy vamos a tener nuevamente el lujo, no me canso de decirlo, el lujo de tener al máster Henry Castellón Morales. Tiene una gran trayectoria, estuvo por mucho tiempo en el lado oscuro. Si usted tiene algo contra un supervisor fiscal, don Henry era quien nos preparaba.
entonces se la pueden desquitar el día de hoy. No son bromas, ¿verdad? Ellos hacen una gran labor. Entonces, con mucho orgullo decimos de que el capacitador, el instructor que va a brindar este taller, por muchos años formó a esos inspectores que nos llegan a visitar. Actualmente, el máster trabaja de manera independiente mediante su firma que lleva sus iniciales y que adicional a eso se las recomendamos, ¿verdad? Un profesional con mucha ética y muy competente. Bien, también dentro de lo que lo caracteriza a él es que es también un CPA, un CP, ¿verdad? Contador público, y también es miembro de la Liga de Defensores Tributarios en América Latina. Entonces, una vez más, Máster Henry Castellón, le dejamos el micrófono abierto y expectante a lo que nos trae el día de hoy. Muchas gracias, estimado maestro Henry Araica. Quiero, antes de iniciar esta exposición, el agradecerle a usted, don Henry, y también al movimiento de la Unidad por la Profesión Contable al haberme invitado a este evento. Solo te interrumpo un momentito, Henry, porque hoy sí queremos hacer público, ¿verdad? Que te hemos dado un reconocimiento a través de la emisión de un diploma donde te reconocemos la labor, ¿verdad? El aporte que das a esta profesión para formar nuevos valores y trasladar esa llama de volver a ser el granero en la profesión contable y más en esta materia que es bien importante dentro de nuestra profesión. Ahí me disculpa la interrupción, pero al final vamos también a presentar este reconocimiento que lo tiene bien merecido. Muchísimas gracias, don Henry. Un honor para mí el reconocimiento que ya me están otorgando. Y muchas gracias también al movimiento por esta excelente disposición que tiene para con todos los contadores públicos y de igual manera con otros colegas de otras profesiones. Entonces, pues bien, para hacer una breve introducción, yo les quiero mencionar lo siguiente. Mientras la Ley de Concertación Tributaria establece impuestos para ser pagados, o sea, crea un impuesto en donde obliga a un sujeto al pago de ese impuesto bajo las modalidades que establece la ley para el pago de ese impuesto. Mientras la Ley de Concertación Tributaria busca el pago del impuesto, la sección 29 de la NIF para las pymes lo que busca es la contabilización de ese impuesto. Entonces son cosas parecidas, pero son cosas muy distintas. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver en esta exposición que se va a estar realizando? Bueno, vamos a ver un análisis de esta sección 29. Vamos a ver ejemplos prácticos aplicados a Nicaragua. Pero también vamos a ver cómo nosotros relacionamos la sección 29 de la NIF para pyme con la Ley de Concertación Tributaria. Entonces, sin duda alguna, pongan atención porque va a estar buenísimo esta exposición. Yo les voy a compartir en pantalla la sección 29 de la NIF para pyme. Bien, la sección 29 se titula Impuesto a las ganancias. Bien, en el párrafo 29.1 se expresa de que el término impuesto a las ganancias incluye, noten ustedes esto, incluye todos los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, que estén basados en ganancias fiscales. Bueno, ustedes se van a preguntar, ¿pero qué es eso de una ganancia fiscal?
Bueno, una ganancia fiscal es lo mismo que decir la utilidad fiscal o quienes hemos realizado declaraciones del IR anual, ese es el renglón que se llama renta neta gravable. Así de sencillo. Sigue diciendo el párrafo. El impuesto a la ganancia incluye también impuestos tales como retenciones de impuestos que una subsidiaria asociada o negocio conjunto tiene que pagar por repartos de ganancias a la entidad que informa. Entonces, noten ustedes que además de incluir el impuesto sobre la utilidad fiscal, incluye retenciones de impuestos. ¿Ya? Y eso lo vamos a estar viendo en el desarrollo de esta exposición. El párrafo 29.2 menciona que a esto me refería cuando yo les decía de que esta sección trata sobre la contabilización del impuesto. Ahí está, dice, esta sección trata la contabilidad del impuesto a la ganancia. Se requiere, noten lo que requiere la norma, se requiere que una entidad reconozca las consecuencias fiscales actuales y futuras de transacciones y otros sucesos que se hayan reconocido en los estados financieros. Entonces, ¿cuál es el impacto que provoca la generación de una utilidad que se está registrando en los estados financieros? Bueno, ese impacto es lo que manda la norma a determinar. Sigue diciendo el párrafo, estos importes fiscales reconocidos comprenden el impuesto corriente, ojo con esto, muy importante esto, estos importes fiscales reconocidos comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido. Entonces, si ustedes notan acá, en la contabilización del impuesto a las ganancias, se debe reconocer el impacto, pero también este impacto que va a ser determinado mediante una medición o un reconocimiento mediante la determinación de un impuesto, genera dos categorías, el impuesto corriente y el impuesto diferido. Vamos a ver cuáles son los conceptos entre ambos tipos de conceptos. Vámonos con el primero, el impuesto corriente. Es el impuesto por pagar. O puede ser también que ese impuesto sea recuperable, lo que acá en Nicaragua nosotros llamamos un impuesto acreditable por las ganancias o pérdidas fiscales del periodo corriente o periodos anteriores. Entonces, así de sencillo. El impuesto corriente representa el impuesto que nosotros vamos a pagar ahorita, en este periodo, ahorita. O puede ser también de que tenemos que pagarlo ahorita, pero que corresponde a un periodo anterior. Les voy a pedir por favor de que si pueden silenciar sus micrófonos porque hay alguna interferencia. Si tal Tal vez vez tienen nos la mano. ayuda doña Silda a controlar los micrófonos poniéndolos en mute y solo dejar a nuestro expositor, por favor. Continúe, por favor, don Henry. Muchas gracias. Entonces, ahora ya sabemos que el impuesto corriente es el impuesto que tenemos que pagar en este periodo. Ahora vamos a ver qué es el impuesto diferido. Noten esto, porque de este impuesto diferido vienen otros conceptos que vamos a ir analizando también. Dice, el impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros. Generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros actual y el efecto fiscal de la compensación de pérdida o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedente de periodos anteriores. Entonces aquí noten algo. Acá al final, algo que se da bastante en Nicaragua es esta parte. El efecto fiscal de la compensación de pérdida que no se han utilizado hasta el momento. De esto vamos a ver un ejemplo más adelante. Bien. Vamos a seguir entonces. Bueno, de antemano los invito a que si ustedes tienen algún comentario o quieren hacer alguna consulta, pueden hacerlo ahí en el chat
y luego vamos a habilitar un espacio de preguntas y respuestas. Yo les voy a ir dando contestación a esas consultas que ustedes me hagan ahorita. También voy a contestar unas consultas que se han realizado, que realizaron previamente, y para que ustedes estén atentos cuando se dé la contestación de esas consultas. Entonces, solo denme un chance. Ok, ahora sí. Entonces ahora vamos a la parte del reconocimiento y medición de impuestos diferidos. Perdón, de impuestos corrientes. Recuerden algo, los impuestos corrientes son los impuestos por pagar, pero en el periodo actual. Entonces vamos a ver cómo nosotros reconocemos y medimos esos impuestos corrientes. Ojo con esto. Dice el párrafo 29.4, una entidad reconocerá un pasivo por impuestos corrientes por el impuesto a pagar por las ganancias fiscales del periodo actual y los periodos anteriores. Si el importe pagado correspondiente al periodo corriente y a los anteriores excede el importe por pagar de esos periodos, la entidad reconocerá el excedente como un activo por impuesto corriente. ¿Qué es lo que nos trata de decir este párrafo? De que si yo en mi contabilidad voy teniendo una ganancia y yo sé que esa ganancia es del periodo actual, entonces yo tengo que ir registrando un impuesto por pagar. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, de que cuando yo ya finalicé el periodo y ya lo voy a declarar, supongamos que es el IR anual, y veo de que los pagos que yo he hecho mediante anticipos, ya hablando aquí de la legislación nicaragüense, mediante anticipos, me excede el impuesto a pagar anual. Entonces dice que yo voy a reconocer este excedente, o sea, hablando en la declaración de IR anual como un saldo a favor, como un activo por impuestos corrientes. Entonces, para que tomen nota de ello. El 29.5 dice, una entidad reconocerá un activo por impuesto corriente por los beneficios de una pérdida fiscal que pueda ser aplicada para recuperar el importe pagado en un periodo anterior. Entonces ahí ya la norma ya me está diciendo de que si yo tengo una pérdida fiscal y esa pérdida yo la voy a compensar con una ganancia fiscal, entonces esa pérdida automáticamente es un activo por impuesto corriente, pero estamos hablando del periodo actual. Y una entidad medirá un pasivo o activo por impuestos corrientes a los importes que se esperen pagar o recuperar usando las tasas impositivas y la legislación que haya sido aprobada o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado. Entonces vean de que el cálculo del impuesto corriente es lo que nosotros los contadores hacemos mes a mes con la declaración mensual de impuestos. En la declaración, comúnmente en la declaración mensual de impuestos, nosotros tenemos un IVA, tenemos un anticipo PMD y tenemos retenciones también en la fuente IR que hemos retenido. Entonces, todo eso genera un impuesto corriente porque tiene que ser pagado en el periodo corriente o el periodo actual. Ahora vamos con el reconocimiento de impuestos diferidos y acá entra lo bonito, perdón, lo bonito de la norma. Dice así, principio de reconocimiento general. O sea, es esencial que para el reconocimiento de un activo o un pasivo, que la entidad que informa espere recuperar o cancelar el importe en libros de ese activo o pasivo respectivamente. Entonces, lo que nos dice acá es que hay que reconocer el activo o el pasivo que la entidad espere recuperar o cancelar. Ya, esa sería prácticamente la regla para realizar el reconocimiento de un activo o un pasivo. Ahora bien,
cuando sea probable que la recuperación o liquidación de ese importe en libros vaya a dar lugar a pagos fiscales futuros, ojo con esto, mayores o menores de los que se tendrían si esta recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, esta sección exige que la entidad reconozca un pasivo por impuestos diferidos. Que está afligida por mí. Sí, Por eso. Nos ayudan, por favor, con... Muy bien. Entonces, vemos de que acá ya está estableciendo la norma de que cuando existen pagos futuros, entonces se puede ahí reconocer un pasivo por impuesto diferido o un activo por impuestos diferidos. Vemos acá en la última oración de que si la entidad puede recuperar el importe en libros de un activo o liquidar el importe en libros de un pasivo sin afectar la ganancia imponible, noten esto, no surgirá ningún impuesto diferido con respecto al activo o pasivo. ¿Por qué? Sencillo, y eso lo vamos a ir viendo más adelante también porque ahí está en la norma. Es sencillo, porque para que pueda existir un impuesto diferido, tiene que existir una diferencia entre el valor en libros, el valor contabilizado, el valor que fue calculado con base a NIF para PYME y el valor determinado por la administración tributaria. Si no existe diferencia entre activos y pasivos, entre NIF para PYME y administración tributaria o autoridad fiscal, entonces no se puede generar ningún impuesto diferido. Ok. Sigue mencionándose, estamos en reconocimiento de impuestos diferidos, sigue diciendo la norma. Una entidad reconocerá un activo o pasivo por impuesto diferido por el impuesto por recuperar o pagar en periodos futuros. Ya ven, mientras el impuesto corriente se determina en el periodo actual, el impuesto diferido se pretende recuperar o pagar a futuro, en otros periodos futuros, como resultado de transacciones o sucesos pasados. Este impuesto surge de la diferencia entre libros, entre los importes en libros de los activos y pasivos de la entidad en el estado de situación financiera o balance general y los importes atribuidos a los mismos por parte de las autoridades fiscales. Esa es la parte que yo les mencionaba. Cuando hay diferencia entre la contabilidad y la ley de concertación tributaria. Ahora, miren esto es importante. Estas diferencias entre libros y ley de concertación se denominan diferencias temporarias. Pero también hay otro, este es uno de los conceptos del impuesto diferido, diferencias temporarias. Y la compensación de pérdida o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores. Esto es un activo o un pasivo diferido. Bueno, un activo por impuesto diferido sería acá. Ahora bien, vamos a entrar ya en la parte de las bases fiscales y las diferencias temporarias. Noten algo, acá a mí me encanta que la norma es bien detallista en este aspecto, porque te viene mencionando la base fiscal de un activo. Dice que es el importe que será deducible de los beneficios económicos que para efectos fiscales obtenga la entidad en el futuro. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que si yo tengo un activo por impuesto diferido, va a tener un efecto, perdón, va a tener un efecto fiscal. ¿Por qué? Porque de la ganancia fiscal yo me voy a poder deducir o reconocer o recuperar ese activo por impuesto diferido. No sucede así con los pasivos, que en este caso aquí se menciona la base.
La base fiscal dice que es igual a su importe en libros. Ojo con esto. Supóngase que yo tengo un pasivo. Dice que mi pasivo, la base fiscal de ese pasivo va a ser igual al saldo que yo tengo en libros menos cualquier importe que sea deducible. O sea, le estoy bajando ahí a ese pasivo. Fiscalmente respecto a ese pasivo en periodo futuro. Y ojo con esto. En el caso de ingresos de actividades ordinarias que se reciben de forma anticipada, la base fiscal del pasivo correspondiente es su importe en libros, menos cualquier importe de ingresos de actividades ordinarias que no resulte imponible en periodo futuro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es normal que una empresa reciba anticipo de sus clientes. ¿Ya? Ahora bien, puede ser que para la ley de concertación tributaria, en algunos casos pudiera ser de que ese anticipo esté grabado con algún impuesto. ¿Ya? Entonces, pero ¿qué es lo que, o sea, ya la norma ya previó ese aspecto? Por ejemplo, en el caso de la ley de concertación, de que dice de que de mi saldo que yo tengo en anticipo de cliente, dice que yo me voy a restar cualquier importe de ingreso de actividad ordinaria que no resulte imponible en periodo futuro, que no resulte imponible para periodo futuro. Entonces, de esa manera ahí yo tendría, o sea, el restante o el saldo restante después de esa resta constituiría un ingreso que obviamente estaría grabado en este punto. Entonces es interesante de que ya la norma, la sección 29 ya regula o viene dando el tratamiento contable para este caso en específico de los anticipos de cliente. Correcto. Ahora, hay partidas, de acuerdo con el párrafo 29.11, hay partidas que tienen una base fiscal, pero, ojo con esto, no se reconocen ni como activos ni pasivos en el balance general. Ejemplo de ello, costos de investigación y desarrollo, que contablemente se reconocen como un gasto al determinar la ganancia contable en el periodo en que se incurren, pero esa deducción no se permite para la determinación de la ganancia fiscal hasta un periodo posterior. Entonces ahí, en ese caso, hay un impuesto diferido. Y la diferencia entre la base fiscal de los costos de investigación y desarrollo, este es el importe que la autoridad fiscal permitirá deducir en periodo futuro, y el importe en libros de cero, es una diferencia temporaria deducible que produce un activo por impuesto diferido. Ahora, yo quiero que analicemos esto, porque vean, miren, yo les puedo estar leyendo, por así decirlo, toda la NIF para PYME, toda la sección 29 de la NIF para PYME, pero puede ser de que a lo mejor no me logren entender. Entonces, la única manera en cómo me pueden lograr entender es analizar en específico. Por ejemplo, aquí habría una pregunta. ¿Por qué el importe en libro es cero para un periodo fiscal futuro? Sencillo, porque contablemente yo ya me lo deduje en un periodo anterior. Un periodo anterior en el cual la ley de conservación, bueno, vamos a suponer, no es así, pero vamos a suponer que que estamos en un país donde la legislación de ese país no permite de que ese costo de investigación se deduzca en ese periodo, sino en otro. Entonces, como en el periodo, vamos a ponerle año, en el periodo 2020, yo generé ese costo, pero la ley de ese país me dice, no es deducible hasta en el otro. Ok, pero yo contablemente me lo deduje, contablemente. Nos vamos al siguiente periodo y ahí sí, ya la ley me dice, sí te lo puedes deducir. Pero ya para el siguiente periodo, el importe en libros va a ser cero. Porque en el periodo 2020 yo me deduje o me reconocí ese gasto. Entonces, por esa razón es que el importe en libro es cero y en el periodo 2021, o mejor dicho, en el periodo 2020 se va a producir un activo por impuesto diferido que yo lo voy a poder recuperar en el siguiente año, en este caso 2021. Entonces, esas son cositas que
yo quiero compartir con ustedes, yo quiero que ustedes la manejen, que vayan viendo cómo, o sea, cuál es el significado, o qué quiere dar a entender, o qué quiere dar a entender la norma. Bien, entonces vamos a continuar. En el párrafo 29.11 dice: las diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libros de un activo pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Eso más que claro. Recordemos que las diferencias temporarias son diferencias, obviamente, entre la contabilidad y la ley de impuestos de determinado país. Correcto. Vamos a continuar entonces. Ok, miren esto, miren esto que está acá. En los estados financieros consolidados, las diferencias temporarias se determinarán comparando el importe en libros de los activos y pasivos incluidos en ellos con la base fiscal que resulta apropiada. Ahora, miren la base fiscal, que es lo que establece la norma. La base fiscal se calculará tomando como referencia la declaración fiscal consolidada en aquellas jurisdicciones en las que esta declaración se presenta. En el caso de Nicaragua, esto no es así. No existe ese tipo de declaración consolidada. Pero sigue diciendo la norma. En otras jurisdicciones, la base fiscal se determinará tomando como referencia las declaraciones fiscales de cada entidad del grupo en particular. ¿Qué quiere decir esto? Ok, hay una empresa o un grupo que aglutina, vamos a suponer, 10 empresas aquí en Nicaragua. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? De que la base fiscal se va a tomar en cuenta con referencia, dice, a las declaraciones fiscales de cada entidad del grupo. Ya, entonces es individual actualmente acá en Nicaragua. Correcto. Bueno, Henry, en ese punto es interesante porque si hay varias empresas que consolidan información financiera y el ejemplo más clásico son los bancos, ¿no? Pero aquí la legislación tributaria ya contempla una retención definitiva en aquellos casos que perciban ingresos de entidades que están fuera del país, como rentas de capital. Entonces, al momento de hacer la conciliación fiscal, ese ingreso va a ser no constitutivo de renta porque ya tuvo una renta definitiva. Y en los casos donde sí, por ejemplo, los sistemas financieros que tienen una aseguradora, que tienen un banco, aplica lo que efectivamente acaba de decir, ¿no? Cada una de ellas corre con su propia declaración y aquellos impuestos diferidos o pasivos diferidos que estas entidades tienen para efectos de consolidación se consolidan. O sea, hay partidas de eliminación para que estas partidas, tanto activos o pasivos por las diferencias temporarias, puesto que, como decía bien el expositor, cuando no hay diferencias temporarias, porque el gasto ya no va a diferirse o el ingreso no se va a diferir, no hay nada, ¿verdad? Entonces, solo ese escenario porque sí lo contempla la legislación. Correcto, correcto. Muchísimas gracias, don Henry, por su por su buen comentario. Así es como menciona don Henry, y eso ocurre en la vida diaria. En la vida diaria puede ser de cada empresa, puede ser de cada grupo que tiene o que contiene o que comprende varias empresas. Entonces, quiero que vean esto en el párrafo 29.13. Aquí menciona situaciones en las que surgen diferencias temporarias, pero al final menciona de que ninguna de estas diferencias temporarias va a dar lugar a activos y pasivos por impuestos diferidos. Entonces, vemos de que hay situaciones como por ejemplo la que se menciona acá, de que a pesar de que pueden existir diferencias, pero no te genera
un impuesto, o un pasivo o un activo por impuesto diferido. Ahora vamos con las diferencias temporarias imponibles. O sea, cuando hablamos de imponibles es que existe una obligación de pagar un impuesto. Dice acá de que se va a reconocer un pasivo por impuestos diferidos. Estamos hablando de que existe o va a existir un pago que se va a realizar en otro periodo distinto al periodo corriente. Entonces, dice que se va a reconocer un pasivo por impuesto diferido, noten, por toda diferencia temporaria imponible. Por toda diferencia temporaria imponible. Sin embargo, hay sus excepciones, como por ejemplo la que ustedes pueden contemplar acá. Por ejemplo, el reconocimiento inicial de una plusvalía, el reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción que, ojo con esto, no es una combinación de negocios. Y en el momento en que fue realizada no afectó ni la ganancia contable ni la ganancia o pérdida fiscal. Entonces, ahí tenemos, ya la norma dice, si hay diferencia, eso es un impuesto diferido. Tenés que reconocerlo. Exactamente. Así es. Ahora miren esto, aquí en el 29.15, porque aquí tenemos otro concepto. Es otro concepto que proviene de las diferencias temporarias. ¿No? Ojo con esto, 29.15. Dice así, ciertas diferencias temporarias surgen cuando los gastos o los ingresos se registran contablemente en un periodo, mientras que se computan fiscalmente en otro. Tales diferencias temporarias son conocidas también con el nombre de diferencias temporales. Ojo con esto. Miren cuántos conceptos, apenas vamos por el párrafo 29.15. Miren los conceptos que hemos encontrado. Hemos encontrado impuestos corrientes, hemos encontrado impuestos diferidos, hemos encontrado diferencias temporarias. Ahorita estamos con diferencias temporales. Hemos encontrado 4 conceptos distintos. Sin embargo, cabe mencionar que la diferencia temporal es una diferencia temporaria, pero con la característica de que diferencia temporal se aplica a los gastos o a los ingresos que tienen que te pueden generar un activo o un pasivo diferido para ser pagado a futuro. Ya por eso es que se llama diferencia temporal, porque va de un año a otro, por así decirlo, o de un periodo a otro. Entonces aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, los ingresos por intereses, que esto aquí pues no lo leo porque en realidad no aplica para nuestra realidad, entonces mejor no lo leo, pero sí la depreciación. La depreciación, incluso si ustedes notan, ahí yo les hice un subrayado. Dice acá, la depreciación utilizada para determinar la ganancia, pérdida fiscal, puede ser diferente de la utilizada para determinar la ganancia contable. Es cierto. Y si no, vayan a la ley, al reglamento de la Ley de Concertación Tributaria y léanse el artículo 34, que ahí establece cuáles son los sistemas de depreciación y amortización. Y ahí les ponen, por ejemplo, para determinado activo, ya le ponen el tiempo legal tributario para su depreciación. Entonces, pero obviamente contablemente se le puede dar en base a un juicio otra vida útil. Ok, la diferencia temporaria es la diferencia entre el importe en libros del activo y su base fiscal, que sería igual, ojo con esto, miren la base fiscal, sería igual al costo original menos todas las deducciones. Ahí tenemos que hablar de depreciaciones, ahí tenemos que hablar de amortizaciones, ahí tenemos que hablar también del deterioro del activo, que hayan sido permitidas por las autoridades fiscales para determinar la ganancia fiscal del periodo actual y de los anteriores. Una diferencia temporaria imponible surge y da lugar a un pasivo por impuesto diferido cuando la depreciación es acelerada. Ahora, analicemos este punto. ¿Por qué a mí me dice la norma de que una diferencia temporaria imponible, o sea, a pagar,
surge y va a dar lugar a un pasivo por impuesto diferido cuando la depreciación fiscal es acelerada. Sencillo. Sencillo, le voy a decir por qué y le voy a dar un ejemplo. Supóngase de que yo me voy con el artículo 35 de la ley de concertación y me compro una camioneta Hilux doble cabina con todos sus equipos, con todos sus accesorios, y eso está evaluado en $40,000, vamos a suponer. Luego vengo yo y me deprecio el 100% en el mismo año. Ok, ya me lo deprecié, ya está. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, esa es la depreciación fiscal, pero vámonos con la depreciación contable. Con la depreciación contable, yo supongamos que le dé unos 5 años, vamos a suponer. 5 años, porque en esos 5 años yo la voy a bacanalear esa camioneta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? De que como ya me deduje ese 100% en un solo periodo, ya no voy a tener un escudo fiscal para los siguientes 4 años. ¿Eso qué quiere decir? De que como ya no tengo escudo fiscal, ya no me voy a poder deducir esa depreciación contable. Ya no. Entonces, ¿la depreciación fue acelerada? Sí. ¿Se me va a generar un impuesto por pasivo diferido? Sí. ¿Por qué? Porque durante los 4 años siguientes, yo ya no voy a tener un escudo fiscal de depreciación que aplicar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que se va a dejar una parte de la ganancia vulnerable ante el 30% del IR. Ahora, veamos la parte contraria. Si la depreciación fiscal no es tan rápida como la depreciación contable, surge una diferencia temporaria deducible, dando lugar a un activo por impuesto diferido. ¿Por qué se da el activo por impuesto diferido? Sencillo, porque supongamos de que la misma camioneta, yo digo que la depreciación contable va a ser de 8 años porque la voy a mantener bien, le voy a dar su mantenimiento, la voy a mantener, como dice el buen Nica, la voy a mantener el chajín. Entonces yo le voy a dar una vida útil de 8 años. Pero ¿qué dice la norma fiscal? Bueno, dice que son 5 años. Ojo, entonces, ¿qué quiere decir? De que se va a generar, o sea, como la depreciación fiscal no es tan rápida, bueno, perdón, ahí me equivoqué en ese ejemplo, vuelvo y lo digo. La misma camioneta, nada más de que la depreciación que yo le voy a dar solamente van a ser de 3 años. Pero ¿qué es lo que dice la norma fiscal? Que son 5 años. ¿Qué quiere decir? Que la depreciación fiscal es más lenta. Es más lenta. Yo contablemente me la deprecio 3 años, pero yo todavía voy a tener 2 años en que yo me voy a poder seguir depreciando una parte de ese vehículo, porque el reglamento me lo está permitiendo. Entonces, si la depreciación es acelerada, se me va a generar un pasivo por impuesto diferido. Pero si la depreciación es más lenta que la depreciación contable, entonces se me va a generar un activo por impuesto diferido. Entonces ahí está más o menos. Eso es lo que yo les puedo compartir de este análisis que estamos haciendo ahorita. Vamos a ver, dice diferencias temporarias deducibles. O sea, cuando hablamos de diferencias temporarias deducibles, ustedes tienen que relacionarlo a un activo por impuesto diferido. Ahí está, miren, se reconocerá un activo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias deducibles en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales contra las que utilizar esas diferencias temporarias. Entonces ahí está ese dato. Vamos a seguir analizando, vamos a seguir viendo. Ya lo que viene a continuación son aspectos que vienen hablando de igual manera sobre las diferencias temporarias que son deducibles, pero ya nosotros nos quedamos con este concepto. ¿Cuándo es de que se va a reconocer un activo por impuesto diferido? Entonces, y acá caemos con las pérdidas y créditos fiscales no utilizados. Entonces, acá la norma me dice que yo debo reconocer un activo por impuesto diferido.
siempre que, ojo con esto, pero aquí pone una regla, siempre que se puedan compensar con ganancias fiscales de periodos posteriores, pérdida o créditos fiscales no utilizados, pero solo en la medida en que sea probable la disponibilidad de ganancias fiscales futuras, contra las cuales utilizar esas pérdidas o créditos fiscales no utilizados. Entonces vemos de que acá hay criterios que nosotros como contadores podríamos utilizar para considerar la probabilidad de obtener ganancias fiscales futuras, contra las cuales aplicar esas pérdidas generadas en periodos anteriores. Ok, ya llegando a este punto vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Solo déjenme ver el chat. Quiero ver qué es lo que han... A ver si hay alguna consulta por ahí. Sí, sí, hay una consulta ahí de Armando Rivas, mire. Ok. Vamos a buscar a Armando Rivas. Aquí está Armando Rivas. Dice, buenas noches. Mi consulta es, ¿qué pasa si las contabilidades de todas las empresas solo registran contablemente el impuesto corriente y no el impuesto diferido, que es lo que generalmente se practica en Nicaragua? Bueno, sencillo. No se estaría cumpliendo con lo que establece, con una parte de lo que establece la sección 29. Por ejemplo, en el caso, hablando de las pérdidas, hablando de las diferencias temporarias, ya sea o diferencias temporales también, en el caso de la depreciación que estuvimos viendo ahorita, entonces habría como, por así decirlo, como una falta de incumplimiento por ese aspecto. Ahora bien, noten esto, la sección 29 de la NIF busca cómo mostrar la realidad, por así decirlo, la realidad económica de cada empresa. Entonces, si a lo mejor hay un derecho o incluso hay una obligación de pagar un impuesto a futuro, eso no va a estar en los estados financieros. Entonces ahí habría lo que se menciona. Bueno, y si esto es material, habría lo que dice me parece que es la NIA. Habría un sesgo, porque la información no estaría completa, por así decirlo, y los estados financieros no representarían la imagen fiel de la empresa. Entonces, eso es lo que pasaría, mi estimado Armando. Dice... tal vez ahí te refuerzo un poco, Henry, porque sí. Cuando estuvimos viendo la conciliación fiscal, y por eso es interesante llevar esta secuencia, estamos tratando de que estos problemas contables lleven esa secuencia, porque algo muy importante que dijimos cuando estábamos viendo la conciliación fiscal es que en Latinoamérica y especialmente en Nicaragua hay una distorsión de estos temas y de la información financiera, porque quizás lo que dice Armando es, muchas veces las contabilidades lejos del marco de contable que estamos viendo, ¿verdad? Que es la sección 29, pueda ser de que lleven una contabilidad fiscal, que es lo común, ¿verdad? ¿Cuál es la contabilidad fiscal? Y miramos esa diferencia, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Que mientras este marco te habla de juicios para estimar una cuenta incobrable, el juicio para estimar la depreciación de un vehículo, y es más, pusimos un ejemplo. En ese juicio, en este marco que estamos viendo, dos vehículos de la misma característica pueden tener depreciación distinta por su juicio. No es lo mismo una camioneta de reparto en Managua que una camioneta de reparto en Jinotega. Se va a deteriorar más rápido. Entonces, estamos viendo cómo las entidades, en la medida que se alejan de un idioma contable universal como el que estamos viendo, distorsionan la realidad financiera de la compañía porque se adecúan a un marco fiscal
a una norma. Entonces, estos problemas se generan y son bien fuertes porque acuérdense que hay países que tienen regulada o algunos marcos tributarios que tienen regulada la exigibilidad de una conciliación fiscal. O sea, llevan un libro igual que el de diario y el de mayor donde se registran las partidas de conciliación. Entiéndase como partida de conciliación todo lo que estamos viendo, ¿no? Todo lo que genera una diferencia temporaria. ¿Por qué? Porque esa diferencia o la masa con la que yo voy a liquidar el impuesto, que no es más mi marco contable, cómo determiné mi utilidad, más esas diferencias temporarias que cada legislador impone en cada uno de los países para determinar el pago del impuesto sobre la renta, genera esas partidas. ¿Qué pasaría, Armando, si usted tiene una utilidad contable de 100 pesos, pero liquidó el impuesto sobre la renta sobre 50? ¿Qué es lo que le va a decir el legislador? ¿Cómo llegaste a esos 50 pesos? Si no tenés registrado un activo o un pasivo diferido y adicional a eso no tenés una conciliación fiscal. Y es ahí la importancia de este tema, porque muchas veces cuando llega el supervisor se encuentra lo que dice Armando. Y hay tu utilidad contable dice 100 pesos y me declaraste sobre 50. Y tal vez el contador que hizo esa conciliación fiscal en su momento no está. ¿Cómo le justificas al legislador? Es un reparo seguro. Entonces es importante que mantengamos documentadas estas partidas en conciliación para efectos del registro, ¿verdad? Porque acuérdense que estamos hablando de dos realidades. Una realidad, como bien decía Henry, que es la fiscal, ¿verdad? Cómo el legislador determina un pago, una obligación, y cómo las normas determinan la utilidad contable. Miro que don Gilberto Paniagua quiere hacer un comentario. ¿Puede intervenir, don Gilberto? Buenas noches, colegas. Muchas gracias por la oportunidad. Ese tema, Henry, Castellón, Araiza, todos los colegas que están, ese es un problema bastante serio que hay en Nicaragua, porque en primer lugar, la responsabilidad de los estados financieros son de las empresas, no es del auditor. Uno, la responsabilidad de presentar la declaración de los impuestos sobre la renta es de la empresa y del contador. Y cuando ya interviene el contador público para asumimos pues que es una auditoría, porque hay dos cosas diferentes, ¿verdad? Lo que es los estados financieros para propósito fiscal y presentar su declaración, y los estados financieros para propósitos de uso general con base a la NIF-PYME. Lo que quiero llevar aquí a la observación es que lo que siempre hemos en algún grado comentado sobre el papel del rector de la profesión, el Colegio de Contadores, es que los mismos contadores de las empresas primero no entienden ni las NIF-PYME, no han sido entrenados, no han sido capacitados. A duras penas a veces manejan los conceptos fiscales. Y cuando hablamos ya de las NIF, los estados financieros de conformidad con NIF, que es responsabilidad también de las empresas, los contadores no manejan ese concepto. Y para colmo de males también, por desgracia, pues, y me disculpan, algunos de los colegas que andan auditando tampoco manejan el concepto de lo que es el impuesto diferido, que solo tiene su raíz cuando estamos presentando estados financieros de acuerdo con NIF-PYME. Le puedo garantizar que hay el 80% de los estados financieros que son auditados por firmas
perdón, por firmas, no, por contadores públicos en general, que no incluyen ni calculan el impuesto diferido, y por lo tanto, si esas diferencias transitorias que mencionaba don Henry Castellón son importantes y son materiales, debería ser objeto de una salvedad o calificación en los estados financieros. Uno, si en caso la empresa no calcula impuesto diferido por las razones que sea, debería calcularse si el efecto es material, y aunque no sea material, siempre hay que divulgar en una nota cuál es la política y cuál es la mecánica que sigue para calcular el impuesto diferido, que tampoco se divulga en los estados financieros. Solo quería llevar a la atención de los colegas, porque sí es un problema que como movimiento de unidad de la profesión contable preocupa mucho, y es algo que estamos tratando de contribuir para poco a poco intercambiar esas experiencias e ideas con los colegas. Termino. Gracias. Importante lo que acaba de decir don Gilberto, porque recientemente hubo una charla en el colegio. Me gusta mucho que están ya impartiendo charlas a la membresía sobre notas a los estados financieros. Y yo miré que no hicieron énfasis en esta problemática que hay cuando uno revisa los estados financieros de una entidad para propósito general o de tercero, el impuesto diferido, por lo que acaba de comentar Armando. Hombre, pasó el auditor por ahí y no generó un problema regulatorio en esa contabilidad, que son el registro de esas diferencias temporarias. O sea, toda compañía sí o sí debe de tener en su contabilidad diferencias. Todas, o sea, todas las que están aplicando NIF-PYME, inclusive las que están aplicando otro marco contable como el regulatorio. ¿Por qué? Porque hay diferencias. El legislador ha legislado, y lo vimos en las conciliaciones fiscales, para un determinado beneficio de una entidad. Y un ejemplo que estaba poniendo Henry, ¿no? La explotación del aire o la venta del aire, ¿no? Se genera un activo biológico de la plantación, y ¿qué es lo que te dice el legislador? Que te podés deducir como gasto deducible de tu renta, a pesar que no lo has registrado, el 50% de esa inversión que ya hiciste. Entonces, ¿qué es lo que te está generando? Una diferencia. Y muchas veces yo les comentaba, quedo asombrado cuando pido estado financiero y no veo registrado ni ese beneficio, o sea, no se acreditaron ese gasto como deducible de la renta, ni tampoco un impuesto diferido cuando se lo acreditan. ¿Qué quiere decir esto? Es una problemática. Y lo que tratamos de hacer acá es hacer esa conciencia nosotros como contadores, porque también decía Armando algo bien importante. Esto también, o sea, entiende esta terminología el empresario. Es un problema de empresarios también, porque yo recuerdo cuando comencé joven a enamorarme de esta profesión, que lo que decía el gerente general o el socio de una entidad, a mí decime cuánto es lo que yo voy a ganar, a mí no me interesan esas diferencias temporarias. Pero cuando venía el fisco y hacía un reparo significativo o no le daban un financiamiento por la ausencia de estas partidas cuando eran materiales, sí le importaba. Entonces también queremos despertar el interés de esta charla a los empresarios. Don Gilberto decía, cuando se firma, y ahora ya es un delito, ¿no? El Código Penal ya lo categoriza como un delito, aquella declaración fraudulenta o con ánimo de hacer alguna desviación para minimizar un pago de un impuesto. ¿Por qué salgo a colación esto? Porque precisamente, como les decía al inicio en la introducción de este tema, la conciliación fiscal, además de ser una herramienta de una planeación fiscal,
minimiza los riesgos regulatorios del ente en materia de fiscalización y ahora en materia de prevención de lavado de dinero. Recuerden que la defraudación tributaria es un delito precedente de lavado de dinero. Entonces, tengamos mucho cuidado en estos temas y muy oportuna. Me gustó mucho la participación de Armando porque está despertando una problemática que ahorita no la miramos muy sensible, pero que impacta drásticamente a las entidades. Juan, tenés la palabra, miro que tenés levantada la mano y ahí disculpa al expositor que, que estamos extendiendo y cortando su charla, pero están preguntando. Soy breve, Henry. Muchas gracias. Buenas noches. Solo para continuar un poco, unos par de minutos sobre lo que señalaba el licenciado Gilberto Paniagua y lo que vos empezaste a decir también, relacionado con el estudio, la charla sobre notas a los estados financieros que participaste en el colegio. La verdad es una cosa, que tanto las NIF PYME como las NIF Full señalan, describen, norman o exigen que se describa cada una de sus secciones o de sus normas, ¿verdad? Si son PYME o full, que se describa, ¿verdad? Claramente lo que se ha actuado con base a una de cada de las normas o de las secciones en el caso de la NIPYME. Es decir, tenés que describirlo ya sea en las políticas contables, tenés que describir cuáles son las políticas contables más importantes que está siguiendo, y en este caso, lo que ustedes están viendo ahorita es importante y tiene que decirse. Respecto a lo que también señalás, y muy bien, ¿qué es lo que te puede decir un gerente, tal vez, o un dueño de una empresa? Eso se da y es muy común en este país y se debe a que un alto porcentaje, que no manejo su cifra, pero sí es un alto porcentaje, son empresas familiares o son empresas individuales que se han conformado como sociedades, ¿verdad? Ya sea como sociedades anónimas o como sociedades de personas, pero que son de un solo dueño. Lo que le interesa saber es cuánto le está pesando la bolsa y no le está interesando la aplicación de estas normas. Es un problema, es un lío que te vas a encontrar en la mayoría de los casos, excepto cuando se trate de algunas inversiones en las que existen dos o más personas o hayan intereses foráneos en esta empresa o están obligados a hacerlo por alguna otra razón. Muchas gracias, Henry. No, gracias a ustedes por la participación. Realmente lo que queremos es despertar ese interés en el contador y esa problemática que existe. Pero también, y no quiero ser extenderme mucho, ¿verdad? Pero hay que reconocer que este no es un problema únicamente de el contador o del empresario, sino también hasta cierto punto del colegio en cómo puede incentivar, normar. Por ejemplo, yo les decía, en otros países ya es una ley, un marco contable. Acá no lo tenemos. Entonces el empresario puede usar una combinación, un híbrido en su contabilidad de lo que más le conviene para efectos de su negocio, para efectos de declaración. Entonces, yo creo que esa es la raíz del problema en el sentido de cuando uno analiza, ¿no? Latinoamérica, por ejemplo, y ve como países como Colombia, donde es una ley que sus contabilidades deben de ser llevadas bajo estos dos marcos, ¿no? Universales. Idiomas, le digo yo, contable. Las NIF PYME o las NIF Full, según apliquen. Y ahí es donde el legislador entra. Entonces, cuando ve eso, ¿qué es lo que hace el legislador en Colombia? Tenés que llevar un libro de conciliaciones fiscales donde me registres todas esas partidas que han generado una diferencia temporaria y que vos en tu contabilidad la llevas.
Y ahí respondo un poco lo que decía Armando. ¿Qué sucede cuando no las llevas? Pues sencillamente te ajustan tu utilidad o el pago de ese impuesto o liquidan ese impuesto en función de la utilidad contable. Y como podemos ver, la utilidad contable puede en determinado momento ser mayor o menor, depende del marco contable que estés aplicando. Así es como está hecho en la cara. No es demasiado para que yo no ande. Está silenciado, don Henry. Perdón, no sé hasta dónde me escucharon, pero bueno. Sigamos, Henry, mejor con la charla y en la medida que vayan haciendo preguntas, la dejamos a tu discrecionalidad. La idea era un taller, ¿verdad? Un conversatorio donde se expusiera preguntas y en la medida en la que podamos ir respondiendo, vamos a ir evacuando, ¿verdad? Esas dudas y esto deja el tema abierto, ¿verdad? Le dejo los micrófonos, don Henry. Ok, muchas gracias. Bueno, antes de hacer el ejercicio, yo quería contestar algunas consultas que nos han hecho acá en el chat. A ver, quiero ver dónde me quedé. Ok, esto ya lo hemos visto. Dice, ¿entienden esto del impuesto diferido la gerencia general y los directores y los socios de la empresa? Bueno, si ellos están realizando sus estados financieros en base a NIF, ellos deberían de entender esto, porque forma parte de los requisitos para que los estados financieros estén conforme NIF. Vamos a ver, dice por acá José Algo, mucho gusto saludarte, estimado, que uno que esté por acá acompañándonos. José nos dice, ¿qué diferencia existe entre temporarias y temporal según los conceptos de la sección 29? No existe diferencia. Mira, diferencia temporarias y diferencia temporal, te puedo mencionar de que la diferencia temporal es, por así decirlo, una subclasificación de diferencia temporaria. Son lo mismo. La única diferencia es que diferencia temporaria incorpora todo. Diferencias temporarias en activos, en pasivos, en ingresos y gastos. Mientras que la diferencia temporal únicamente incluye las diferencias que se generan entre ingresos, costos y gastos, pero eso es todo, pero eso no es tan, o sea, no existe tanta diferencia. Dice por acá Moisés Guerrero, saludo para vos, estimado, cuando debemos registrar un activo por impuesto diferido y cuando reconocer un pasivo por impuesto diferido. ¿Y cómo se revelarían estos activos pasivos para efecto de preparación del estado de flujo de efectivo? Mira, en el caso de, vos lo debes reconocer conforme la norma te lo va indicando. Por ejemplo, si la norma dice que si hay una diferencia entre la contabilidad y la ley de concertación tributaria, entonces sí te puede generar un pasivo o un activo por impuesto diferido. Pero tendrías que ver el caso en concreto, porque hay algunas excepciones. Y dice, ¿y cómo se revelaría estos activos pasivos para efecto de preparación del estado de flujo de efectivo? Mira, acordate que el flujo de efectivo viene regulando lo que son como lo dice, el flujo, que tiene que ver con las entradas y tiene que ver con las salidas de efectivo. ¿Ya? Entonces, si esta contabilización no te produce un efecto en tu flujo, o sea, no tendría ningún efecto. En el caso de el reconocimiento de un impuesto diferido. ¿Por qué? Porque no hay un dinero que entra ni tampoco hay un dinero que sale producto de esta contabilización. Dice por acá, ok, dice. Estaba pidiendo, Henry, no sé si le damos la oportunidad a Rudy, estaba levantando la mano. ¿Puedes activar tu micrófono, Rudy, para efectos de tu pregunta? Bien, parece que se arrepintió Rudy.
o estás ahí todavía, Rudy? Bien, sigamos. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede levantar la manito y doña Silda les va a activar el micrófono. Continuemos, don Henry. Ok, dice contabilidad REF, hay necesidad de registrar IR por impuesto diferido por la provisión de deterioro de clientes si el siguiente año debo ajustarlo y hasta revertirlo. Es decir, no genera disminución ni aumento sobre el IR anual, caso de grandes contribuyentes. Pero mira, si no te está afectando la ganancia fiscal, entonces dice la norma de que no tenés que incorporar o reconocer un impuesto diferido. Si en este caso en concreto no te está afectando. Pero el artículo 39 de la ley de concertación establece, bueno, en dependencia del tipo de contribuyente, comúnmente es el 2%, como una provisión para cuentas incobrables. Pero probablemente en tu contabilidad vos tengas una reserva mayor o una reserva menor. Ahí sí se te va a generar un impuesto un impuesto diferido se te va a generar ahí. Dice por acá Moisés, muchas veces los contadores no aplican de manera general la norma por una cuestión de no entrar en controversia con la base fiscal y con la AT, que mucho miedo le tenemos hoy en día. Y de eso voy a estar poniendo un ejemplo ahorita. Ya te doy contabilidad REF, dame un segundo, solo quiero hacer este ejercicio y después te damos la palabra contabilidad REF. Entonces voy a compartirles ahorita, acá esta pantalla para que hagamos el primer ejercicio. El primer ejercicio dice de la siguiente manera: la empresa Tanimoto ha generado las siguientes pérdidas contables. Dice que en el 19 generó 500,000 de pérdida, en el 2020 300,000, en el 2021 100,000. Se prevé que en el año 2022 generará una utilidad de 700,000 córdobas. Determine si existe algún activo por impuesto diferido. Entonces vamos a determinarlo, porque vean, miren, dice la norma que si yo preveo de que, por ejemplo, en el 2022 yo voy a tener todo esto que está acá, son pérdidas, ¿ven? Todo esto es pérdida, miren. Pero me dice la norma que en el 2022, perdón, que si la norma contable de que si yo preveo de que yo voy a tener una ganancia fiscal, entonces sí, yo puedo contabilizar o reconocer un activo por impuesto diferido. Entonces vamos a ver cómo nosotros vamos a determinar ahorita. Dice la norma de que yo debo aplicar la tasa impositiva. Entonces, en el caso del IR anual es el 30%. Entonces yo agarro cada pérdida, y yo le voy aplicando el 30%. Ahora, si ustedes notan acá, aquí se me han generado estos valores. Estos valores representan un 30% de todas esas pérdidas que yo he generado. Ahora, pero en el siguiente año, yo voy a generar una utilidad. Esa utilidad fiscalmente me genera, ojo con esto, me generaría. ¿Por qué? Porque al final este valor no es el que voy a pagar, pero sí vamos a determinar el impuesto. Esto me está generando un activo por impuesto diferido. Un impuesto por activo diferido. Ahora, ¿qué es lo que voy a contabilizar acá? Voy a contabilizar cada pérdida, el 30% de cada pérdida que yo estoy generando. Cada pérdida que yo estoy generando. Entonces ahí tenemos la pérdida del segundo año y tenemos acá la pérdida del tercer año. Entonces acá
Aquí estamos. Ok, ya tengo acá mi activo por impuesto diferido, pero este activo por impuesto diferido me va a generar un ingreso y es aquí donde yo quería retomar lo que venía mencionando Moisés. Ingreso por impuesto diferido. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Ya les voy a explicar por qué. Ya les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. Cuando ha sucedido de que la autoridad fiscal y la autoridad municipal, cuando te miran esta cuenta de ingreso por impuesto diferido, ellos creen de que es un ingreso por actividades económicas que han que ha obtenido la empresa. Pero hay un grave error por dos razones o por tres razones. Primeramente, porque este ingreso por impuesto diferido no es un ingreso real. Esa es la primera. Segundo, los impuestos, o sea, no puedes aplicar un impuesto por otro impuesto. O sea, porque estaría en doble tributación. Segundo. Y tercero, este es un ingreso financiero. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con un ingreso financiero? Es un ingreso que se está determinando por el cumplimiento de una norma financiera, que en este caso es la sección 29 de la NIF para PYME. Entonces, ok, al final vengo yo y tengo ya para el 2022, estoy siendo futurista, para el 2022 yo me voy a generar un impuesto de 210,000 córdobas, pero yo acá tengo 270,000 córdobas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al final y al cabo de este valor, a mí todavía me va a quedar, o sea, yo me voy a aplicar los 270, pero todavía me va a quedar un activo por impuesto diferido por 60,000 córdobas. Y en el periodo 2022 yo no pagaría nada, porque yo me estoy aplicando las pérdidas de periodos anteriores conforme al artículo 46 de la Ley de Concertación Tributaria, donde se establece ese derecho. Aquí yo tengo un derecho, aquí yo tengo un ingreso por impuesto. Entonces, esas son las razones por las que no es correcto que una institución del Estado te grave, o que sea una autoridad municipal o tributaria, no es correcto que hagan eso. Entonces, ahí tenía la palabra contabilidad RF. Si quieres hacer tu pregunta, puedes aprovechar ahorita. Sí, buenas noches. Lo que sucede es que mi consulta surge del apartado de la norma que indica que si vos no considerás que vas a tener una variación en el efectivo o en el pago del impuesto en periodos posteriores, no hay un activo o pasivo por impuesto diferido que registrar. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros registramos generalmente, la mayoría de las empresas, con una base fiscal que es el 2% de la cartera, una provisión. Sin embargo, cuando hacemos el análisis de deterioro de la cartera, en dependencia de la administración que se ha hecho, puede que este valor esté muy alto y vos tengas que disminuirlo conforme tu base fiscal, y ahí yo entendería que sí tenés un impuesto diferido. Sin embargo, si lo que surge del análisis de deterioro es que la base de deterioro es mayor, el fisco nunca te va a reconocer eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Que generalmente el mes siguiente vos volvés a hacer un cálculo de la provisión del 2% y volvés a hacer un análisis de deterioro, pero al final nunca hay un impuesto que vos vayas difiriendo realmente. Entonces, como parte del juicio que establece la norma que vos debes hacer en base al análisis, surge que en muchas ocasiones vos registrás un impuesto diferido, sin embargo, al periodo siguiente es probable que tengas que revertirlo. Esto va a ser dependiendo de cada experiencia, ¿verdad? De cada contador, por decirlo así.
en mi caso yo lo que he analizado es que al final yo tengo que revertirlo y no me genera ninguna acción. Realmente no tengo cómo diferir ese impuesto. Sin embargo, en las auditorías sí me dicen, tenés que registrarlo, aunque realmente la norma sí establece que en ese caso no debería haber un impuesto diferido. Esa es mi consulta, no sé si me logré explicar bien. Sí, sí, te lo voy a explicar bien. Mira, de que existe un impuesto diferido, eso es un hecho. Eso es un hecho. Ahora, que si lo puedas recuperar o no recuperar, bueno, incluso la misma sección establece de que, y lo vamos a poner en pantalla, porque casualmente esa era la siguiente parte que yo les iba a presentar. Mira, por ejemplo, lo que dice aquí. Reconsideración de activos por impuestos diferidos no reconocidos. Dice acá, al final del periodo sobre el que se informa, una entidad evaluará nuevamente los activos por impuestos diferidos no reconocidos. En ese momento, la entidad procederá a registrar un activo de esta naturaleza anteriormente no reconocido, siempre que sea probable que las futuras ganancias fiscales permitan la recuperación del activo por impuesto diferido. Entonces, en realidad, la norma sí manda a que se reconozca. Ya lo hemos visto anteriormente y ahora sí está diciendo nuevamente de que sí también debe reconocerse. Ahora, pero sucede lo que vos mencionás. Sucede de que la administración tributaria podría no reconocerlo. Pero yo digo, eso es en dependencia, porque ya la norma tributaria ya establece un procedimiento. Por ejemplo, si tu porcentaje de cuentas incobrables se disparó y es superior al 2%, entonces vos, para que te reconozcan ese porcentaje, vos tenés que hacer un proceso, gestiones de cobro administrativo, gestiones de cobro judicial, y cuando ya el juez ya te da una sentencia, ese sería el documento que te va a aceptar la DGI para reconocerte esa cuenta incobrable o ese porcentaje que vos tenés. Eso es en el caso del sector comercial. En el caso de los bancos o las instituciones financieras, como la microfinanciera, todo lo que tenga que ver con instituciones financieras, ellas tienen unas normas. Por ejemplo, en el caso de los bancos, tienen las normas prudenciales que emite la superintendencia de banco. Esas normas a ellos lo facultan incluso para reconocerse un porcentaje muy superior al 2%. Y en el caso de las microfinancieras es un porcentaje muchísimo más elevado por el nivel de incobrabilidad que te puedes encontrar en las microfinanzas. Entonces, pero sí, habría que analizar el caso en concreto y si vale la pena, o sea, porque también tienes que ver el costo-beneficio, si vale la pena hacer todo ese proceso legal, entonces hacerlo para que la institución reconozca eso, ese porcentaje de cuentas incobrables. Aquí nos saluda doña Miriam Altamirano desde Jinotega. Mucho gusto, doña Miriam, el poder verla. Es un honor que nos esté acompañando por acá. Y ya para ir cerrando y luego me voy con otras consultas que nos dieron quienes se registraron. La medición del impuesto diferido. Lo que yo les mencionaba, se tiene que hacer aplicando las tasas impositivas y la legislación fiscal que hayan sido aprobadas. Entonces, de esa manera se va a medir el impuesto diferido, o se va a cuantificar, por así decirlo. Y aquí tenemos otro parámetro de medición, pero esto ya es para impuestos corrientes y diferidos. Dice acá que una entidad no descontará los activos y pasivos por impuestos corrientes o diferidos. Entonces, ahí está otro parámetro de medición. Y también acá, aquí se menciona que el impuesto a la ganancia es pagadero a una tasa mayor o menor si una parte de la totalidad de la ganancia neta o de la ganancia acumulada se pagan como dividendo. Bueno, pero en el caso acá del país esto no es inaplicable. Es inaplicable y vamos con la parte de las retenciones. En el caso, hay una consulta ahí, hay una consulta y aquí está la respuesta. Alguien estaba preguntando sobre
las retenciones fiscales sobre los dividendos. Pareciera esto similar a lo que está en la ley de concertación tributaria, pero no. Esta es la sección 29 de la NIF para pyme. Dice que una entidad que pague dividendos a sus accionistas puede estar obligada a pagar una porción de dichos dividendos a las autoridades fiscales en nombre de los accionistas. Estos montos pagados por pagar a las autoridades fiscales se cargan al patrimonio como parte de los dividendos. Entonces, miren qué interesante esto. Ahí está el tratamiento contable. La utilidad está en el patrimonio. Entonces, cuando yo voy a hacer mi provisión de dividendos, entonces yo tengo que dejar en los dividendos ya la parte la parte neta, libre de impuestos, que yo lo voy a pagar a los socios, y en retenciones por pagar la parte que corresponde al 15% sobre esas utilidades. Y acá tenemos ya la presentación de este tipo de impuestos. Se habla de gastos, pero también hay varios tipos de presentación. Esto es muy importante. Miren, la distinción entre partidas corrientes y no corrientes. En el párrafo 29.36, cuando una entidad presente activos corrientes o no corrientes y pasivos corrientes o no corrientes como clasificaciones separadas en su estado de situación financiera, no clasificará ningún activo o pasivo por impuestos diferidos como activo o pasivo corriente. ¿Qué quiere decir esto? De que los activos por impuestos corrientes, o todo lo que tenga que ver con impuestos corrientes, se clasifica como un activo corriente, mientras que los impuestos diferidos se clasifican como activos no corrientes y pasivos no corrientes. Eso es lo que trata, lo que está regulando la sección 29 de la NIF para pymes. Correcto. Y aquí te habla de que la entidad puede compensar activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos. Vamos a ver qué más hay de importante. Bueno, aquí hay unas revelaciones, información a revelar en las notas a los estados financieros. Está en esta parte. Y vamos a ver, y ahí ya culmina prácticamente esta sección. Vamos a ver acá si... bueno, nos está saludando también Miguel López Urbina. Un gusto para vos, Miguel. Qué honor tan grande el que te tengamos por acá. Miguel López tiene una gran trayectoria en materia fiscal. Él fue auditor fiscal, fue supervisor fiscal, él fue jefe de asistencia al contribuyente. Él trabajó en la DGI por un montón de tiempo. Entonces aquí tenemos con nosotros también a una eminencia en la materia fiscal. Ahorita Miguel pues tiene su propio despacho. Él se dedica de igual manera al asesoramiento fiscal. Él lleva también contabilidad y hace auditoría. Entonces, Miguel, qué bueno que estés por acá. Aquí tenemos varios años de experiencia en materia fiscal. Entonces, dice también acá, doña Miriam, dice, no, perdón, es Andrea. Dice Andrea, cuando se aplica autorretenciones, estas se registran al gasto y al final del año se reconoce. No, porque si es habría que ver qué tipo de autorretención es, pero de entrada el IR no es deducible. El artículo 43 de la Ley de Concertación Tributaria establece que el IR en todas sus modalidades e incluso las retenciones asumidas de igual manera no son reconocibles como un gasto, pero sí te va a generar una diferencia como un impuesto diferido. Eso sí, por costo de gasto no deducible, a como se estuvo explicando la vez pasada con la exposición que hizo don Henry Araica, con la conciliación fiscal. Entonces todo eso va a caer ahí en la conciliación fiscal. Correcto. Entonces solamente no quiero irme sin antes poder contestar las últimas consultas que nos dieron las personas que se pudieron registrar a este evento.
Dice acá, Luis Armando dice, ¿la liquidación de dividendos debe de pagar impuestos? Por supuesto que sí, mi estimado. ¿Es obligatorio ser miembro del movimiento para poder recibir el seminario? Pues yo pienso que no, porque acá hay bastantes personas que no están en el movimiento. Dice acá, don Henry, ahí preguntan, ¿cómo puedo hacer para inscribirme y ser miembro? Dice, ¿qué efecto tienen los registros fiscales sobre las políticas antilavado para los CPA? Esta pregunta nos hace Carlos. Bueno, Carlos, mira, una cosa es los registros fiscales, no sé si te referís a los registros que manejan las instituciones del Estado que administran tributos, pero sí, las políticas antilavado para los CPA, ya eso ya es otro tema. Ya ese es otro tema. Ya las políticas de antilavado ya tienen que ver con la prevención del lavado de activos, pero en sí, bueno, tendrías que ser un poquitito más acertado con eso de registros fiscales. Yo pudiera entender de que es el registro de tributos que manejan las administraciones que administran tributos, pero sería bueno de que tal vez especificaras un poquitito más. Quizás aquí, Henry, a lo que se refiere el joven, es que si tenemos tipificado como delito precedente la defraudación fiscal para efectos de lavado de dinero. Entonces, lógicamente, que me quiero imaginar es que si hay una entidad que está ocupando o está usando de manera indebida la legislación tributaria para un provecho propio, pues sí puede ser sancionado como una persona que está lavando un dinero, ¿verdad? Es bien controversial este tema porque recuerdo que cuando anduve por México nos decían a nosotros, los legalistas en México, que no puede ser un delito precedente de lavado de dinero aquellos que se genera de manera lícita. O sea, vos tenés una actividad comercial y las utilidades que generaste por tu actividad fueron lícitas. ¿Qué es lo ilícito? Que evadiste esa carga tributaria. Y trayéndolo a colación, acá siempre destaco la conciliación fiscal. Como les decía, es el control que minimiza que te mires involucrado de manera voluntaria o involuntaria, porque el artículo 282 del Código Penal, donde se penaliza el lavado de dinero, te dice que sabiendo o no sabiendo, podés caer en la tipificación de un delito precedente como un lavador de dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podés alegar desconocimiento de la ley si la estás evadiendo. Vas a estar sancionado por el delito de evasión y por ende por tratar de limpiar esas riquezas que tuviste. Ok, don Henry, muchas gracias por el comentario. Ok, vengo a contestar las siguientes preguntas. El impuesto o las siguientes consultas. ¿El impuesto a la ganancia es igual al impuesto diferido? No. El impuesto a la ganancia es el impuesto que se aplica directamente a la renta neta, pues por así decirlo, o venía mencionando también la sección o algunas o retenciones que deba realizar la empresa que esté obteniendo o esté pagando pues algún dividendo. Entonces, pero no es igual porque el impuesto diferido es otra cosa. El impuesto sí tiene que ver con el impuesto a la ganancia, pero el impuesto diferido se origina por impuestos que se tienen que pagar a futuro. En cambio, el impuesto a la ganancia también pudiera ser que se pague en este periodo. Entonces, ese podría ser la diferencia. Dice por acá, los impuestos diferidos se aplican en el caso de las revalorizaciones de los activos
o a las inversiones. Mira, en el caso de la ley de concertación tributaria no admite o no acepta la revalorización de los activos, ¿ya? Entonces, pero en tu caso, o sea, pero sí, la NIF para pymes sí lo acepta, ¿ya? Entonces, a vos se te va a generar en este caso, se te va a generar un pasivo por impuesto diferido, porque no vas a tener un escudo fiscal contra por ejemplo, sí, es que no vas a tener ningún escudo fiscal para que venga, por ejemplo, si revaluaste una camioneta, viene la DGI y te dice, no, no te acepto esa revalorización. Como no te acepta la revalorización, no te va a aceptar la depreciación. Entonces ahí se te va a generar un pasivo por impuesto diferido porque no vas a tener un escudo fiscal contra que aplicar esa ganancia. Dice cómo influye el impuesto en las ganancias sobre los estados financieros de una empresa por el impacto. Si el impuesto es material, obviamente te va a producir un impacto en la ganancia. Puede ser de que en la ganancia contable, obviamente. Puede ser de que el impuesto sea tan alto de que te provoca una pérdida contable y eso obviamente está ligado con la situación financiera de la empresa. Entonces, de esa manera influye por el impacto material que pueda tener ese impuesto. Dice por acá el profesor Silvio Gómez, proceso de medición y reconocimiento de la NIC 12 en las diferencias temporarias. Bueno, entonces no vemos la NIC 12, pero sí vimos la sección 29 de la NIF para PYME. En esta sección, aquí se venía explicando las maneras en cómo y ese punto ya lo toqué, las maneras en cómo se mide el impuesto. Se mide aplicando la tasa impositiva sobre la ganancia fiscal y se reconoce cuando existe una diferencia temporaria cuando existe una diferencia temporaria que no es más que la diferencia que se genera entre la contabilidad y la norma tributaria. Entonces, esas son todas las consultas que nos enviaron las personas que se inscribieron a este evento. Y por mi parte, eso sería todo, don Henry. Gracias, Henry. Solo tal vez para extender un poco, aquí pueden ver un impacto y es la importancia de la conciliación fiscal, ¿no? Esta entidad tenía una utilidad contable, que es la que se determina bajo el marco que podés aplicar NIF 12 para las NIF Pool o bien la sección 29 para NIF PYME, ¿no? Aquí determinaron una utilidad de 1 millón, pero miren, al momento de estar haciendo una conciliación o este análisis de partidas deducibles o no deducibles de esa ganancia según las normas tributarias o el marco tributario de cada país, vino a disminuir su utilidad o a incrementarla de 1 millón a 1.050.000. Y aquí es donde también una de las preguntas que hacían, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esa ganancia? Aquí está, son las partidas de conciliación. Por eso es que el impuesto diferido es el resultado de un proceso de conciliación donde estás conciliando un marco contable bajo la liquidación de un impuesto a pagar. Yo aquí no si yo aplico el 30% sobre esto que está acá, yo tengo 315.000 que pagar, pero también recuerden de que yo no he liquidado ese impuesto. O sea, yo tengo un pago mínimo que ya realicé, al cual voy a ver cuál es el mayor y al final termino pagando. Entonces, ahí hay una dicotomía en la legislación en concepto de estos pagos. Pero el impacto se puede ver y la importancia se puede ver y también lo que hemos venido hablando, ¿no? Muchas entidades en el país, al no aplicar un modelo de conciliación fiscal y no aplicar lo que dice la NIF PYME, sección 29, están haciendo pagar a la entidad impuestos innecesarios. Entonces, por ahí podemos medir el impacto y como les digo, todavía acá la legislación tributaria no es tan fuerte en pedir que se lleve como en Colombia
un registro de estas partidas. Pero sí, de manera implícita, se debe de llevar y se debe de documentar este proceso de conciliación fiscal. Bien, si hay más preguntas. Don Henry, ahí hacían una pregunta que ese es para usted. Dice, ¿cómo puedo inscribirme y ser miembro? Esa es la pregunta. Bien, cuando hacen el registro para cada una de las charlas, el preregistro, ahí hay una pregunta que hacemos, ¿no? ¿Quiere ser parte de este movimiento? Si usted dice sí, nosotros le enviamos un enlace para que se integre a estos grupos y ahí intercambiamos información. Inclusive en el preregistro nosotros preguntamos qué es lo que está usted interesado en que nosotros como movimiento estemos actualizándolo. Entonces, esa es la manera para el que preguntó, ¿verdad? Ahí usted nos dice que sí, quiere formar parte y le mandamos un enlace y usted se une a este movimiento, que la única finalidad, eso sí quiero dejarlo claro, es fortalecer las competencias de el contador. Ya vieron acá en este ejercicio que estamos haciendo de impuestos que necesitamos reforzar nuestras competencias. Y en la medida también en la que se fortalecen ustedes, fortalecen a la institución, porque también algunos empresarios me decían, bueno, yo no lo hago, o yo no impulso que esto se haga porque no veo un beneficio, y es porque tal vez nosotros como contadores no estamos haciendo reflejar eso. Y cierro con una frase que a mí me encanta. En el exterior se dice que todo camino conduce a Roma, y en los negocios y en la contabilidad y en las entidades se dice que todos los caminos conducen a la contabilidad. Usted como contador es la pieza más importante que puede tener un empresario. En la medida en la que usted esté bien capacitado, los ahorros que le hace a la compañía son inmensos. Y es por eso que esta profesión en gran parte del universo y más en los países desarrollados es la tercera carrera mejor pagada. Entonces hagamos que nuestra profesión sea en Nicaragua la mejor pagada en la medida en la que nos fortalezcamos. Bien, si hay otra pregunta. Ahí estamos dejando un enlace, ¿verdad? Para que, porque hemos tenido problemas también en la emisión de los certificados. Y es que muchas veces no ponen el nombre completo al momento de inscribirse o de entrar. Entonces se nos dificulta. Puse un enlace ahí para efectos de que pongan su nombre completo en ese formulario para que al día siguiente nosotros ya estemos entregándole su certificado y no andemos divagando ahí si es la persona o no es la persona. Bien, si hay más preguntas. Yo tengo Don una Henry. pregunta. Sí, Andrea. Dino. Sí. Tal vez no viene ahorita, a lo mejor por los impuestos diferidos. Sobre esta experiencia cuando uno se autorretiene sobre una venta. Cuando uno se retiene, esas retenciones que uno se hace, esas ya quedan definidas, ¿no? O sea, ¿van al gasto? ¿O cómo se registran contablemente? No sé si Henry, yo creo que ya había contestado esa pregunta, ¿verdad? Y está en el artículo 43. Es una partida en conciliación porque es un gasto no deducible. El legislador ya legisló y dijo que para ese tipo de gastos, el legislador lo contempla como un gasto no deducible. Y usted contablemente, pues es una erogación que hizo posiblemente para una venta y dentro de su contabilidad es un gasto, ¿verdad? Usted registra normal el gasto, nada más que cuando vaya a hacer usted el ejercicio de la conciliación fiscal, va a tener el cuidado
de que esas partidas la va a poner como no deducible de la renta. ¿Qué va a hacer eso? Le va a incrementar la utilidad contable y por ende al momento de liquidarla va a pagar mayor impuesto, ¿verdad? Entonces, y ahí es un tema muy importante, Andrea, que tocaste, porque cuando en mi experiencia yo voy a analizar una compañía, muchas veces también estamos pagando por no conceptualizar de manera correcta en nuestra contabilidad algunos términos, ¿verdad? Como ingresos, gastos no deducibles, etc., etc. Entonces, pues andamos pegando carrera viendo a dónde puse ese gasto no deducible, ¿verdad? O por qué estoy considerando una partida como ingreso. Y a Henry puso un caso clásico también que me gustó, ¿no? A veces el legislador ve ingreso diferido y él ya cree que eso está grabado. Entonces, muchas veces los causantes de que se nos hagan un reparo somos nosotros mismos por no conceptualizar de manera adecuada esa partida en nuestra contabilidad. De esa manera, Andrea, te puedo contestar. No sé si don Henry quiere también extenderse un poco más en la respuesta. Ajá, es que yo decía, o sea, no, todavía no entiendo, ¿verdad? ¿Por qué la autorretención? Porque fue una venta, y fue una venta a una empresa, Walmart, por ejemplo. Se hicieron una venta a Walmart y entonces se le retiene. No, se hace una autorretención. Mire, pues un caso de una venta que hicieron, pero se hace una autorretención. No sé por qué no le... Ya, Walmart. Me he quedado allí y yo que no sé por qué hacen ventas a Walmart de venta de... No sé ahí, Henry, si estás bien claro, Sí. ¿verdad? Pero el artículo 43 que tiene usted ahí en pantalla, yo siempre que lo analizo por dos vías, ¿no? La vía de aquellos impuestos no deducibles que el legislador ya legisló y aquellos gastos operativos que el legislador ya legisló, que a pesar que usted lo tenga en su contabilidad, es un gasto. Y aquí está el artículo 43 en el inciso 7, en el numeral 7, dice que los gastos que correspondan a retenciones de impuestos a cargo de terceros asumidas por el contribuyente, el legislador ya le dice que no lo va a reconocer como un gasto deducible de la renta que usted obtuvo por esa venta o por los ingresos totales que usted tiene. Entonces, esa es la base tributaria que tenemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a generar eso? Lógicamente, cuando nosotros bajamos a la conciliación fiscal, una partida de conciliación como un gasto no deducible. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Artículo 43, usted pone todos los gastos que el legislador ya le dijo que no son deducibles. ¿Y qué es lo que va a hacer eso? Dijimos, incrementa la utilidad y al incrementarla usted va a pagar un poco más. Entonces, no sé, Henry, si ahí tenés algo más que aportarle a Andrea. Sí, efectivamente, coincido con don Henry. El artículo 43 establece que las retenciones asumidas o autorretenciones pudieran ser, también son, y se registran como un gasto, son un gasto no deducible en ese caso. Sí, y principalmente hay autorretenciones que se hacen los contribuyentes por ser una renta o una ganancia de capital. Entonces, con el propósito de que ese ingreso ya no tribute como un ingreso de rentas de actividades económicas en el IR anual y que sea declarado como ingresos no constitutivos de renta por haber tributado una retención definitiva. Entonces, eso es lo que yo pudiera ahí agregar, don Henry. Gracias. Buenas noches. Muy bien. David, ¿podés abrir micrófono y hacer la pregunta? No, más bien era un comentario.
algunas empresas hacen la retención que dice la colega por efecto del sistema, para bajar el neto de pago a la hora de realizarse, pues. Es como una provisión de la retención. Entonces, ¿qué sucede? Ellos registran la autorretención supuestamente, todo y el pago. Cuando ellos generan el pago, entonces ya sacan por efecto del sistema sobre el cheque. Y ya el documento lo soporta con la retención. Ese es el efecto que hace esa autorretención, pero es por efecto del sistema, sí, por los sistemas contables. Entonces dicen, para que no tengamos problemas, mejor dice, provisionamos, que es la palabra nuestra, ¿verdad? Dejémosla registrada y cuando ya paguemos lo neto. Y ahí no hay ningún problema. Ya queda registrada en el sistema la retención y el pago también hecho. Sí. Sí, Solamente puede hacer, y volvemos a lo mismo de la conceptualización, ¿verdad? Eso hay que dejarlo. Yo soy, tal vez porque vengo de una mentalidad de auditor bien detallista, ¿no? Dejemos documentadas todas nuestras transacciones para efectos de terceros que vengan, o alguien o un fiscalizador que venga a querernos cuestionar eso, ¿verdad? No sé si alguien más tiene preguntas. Antes de finalizar, yo quiero dar un gran saludo a todos los que están presentes ahorita, el habernos acompañado. Quiero dar un saludo especial a mi hermano David Molina, que ahorita acaba de dar un buen comentario, bien acertado, y es un gusto, hermano Molina, que estés acá en este evento. También quiero dar un saludo, a ver, algunos conocidos que tengo por ahí, como Moisés Guerrero, Aurora Fernández, mucho gusto verte por acá, María Eugenia, vamos a ver, Miguel López, un saludo. A ver, quiero dar un saludo también para todos los que están acá, para usted también, don Henry, por haberme invitado, para doña Silda, que también nos ha estado aquí apoyando en controles, y es un honor para mí el haber estado aquí con ustedes. Muchísimas gracias a don Henry por esa maravillosa exposición, pues muy productiva. Creo que todo el mundo la ha aprovechado y esperamos tenerlo siempre, pues aquí, que nos acompañe en estas tremendas charlas que se están dando, ¿verdad? Para el fortalecimiento de la profesión. Y nada, pues agradecerle a todos los que se conectaron y que para efectos de los certificados, pues ya Henry les mandó un link para que se registraran, y los que ya se registraron, pues ahí van a quedar ya listos para mandarles su certificado. Y muchísimas gracias. Buenas noches, que descansen. Solo cerrar, tal vez, Hilda, informándoles que igual estamos sacando boletines tributarios, bueno, no tributarios, técnicos, ¿verdad? Y posiblemente vamos a sacar un artículo. A mí me encantó mucho y se la recomiendo, una charla del colega Henry Castellón, donde define qué es un gasto por servicio profesional y un gasto, no recuerdo ahorita, servicios generales, creo, o algo así, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos. Fíjense qué interesante lo que está haciendo Henry. O sea, aquellos vacíos, ¿cómo nosotros los podemos llenar? Me encantó mucho ese artículo, Henry. Vamos a ver si lo replicamos. Ya te estoy comprometiendo aquí en público para el boletín, porque es un criterio que usted puede usar, es válido. El derecho comparativo, cuando hay un vacío, es el que más se usa, y Henry usó un derecho comparativo con la legislación peruana, como ellos tienen sí documentados esos conceptos y define bien los criterios, ¿verdad? Entonces los invitamos a leer los boletines. Esta charla va también a ser grabada, ya fue grabada y vamos a subirla en nuestros canales. Henry también la va a compartir en sus canales para que si hay algo que
quiere volver a recordar, puede ir a ese recurso. Vamos a comenzar también un ciclo de, después de Semana Santa, en celebración del Día del Contador, que se celebra en mayo, con conferencistas internacionales, no se las pierda. Vamos a ver la marca del auditor, del contador, cómo puede hacer su marca personal. Temas sobre certificaciones, va a haber un tema tributario muy bueno y vamos a tener un panel, espero que nos acompañe Henry también, de expertos, donde vamos a ver precisamente esos aspectos técnicos que creemos nosotros hay en la legislación tributaria principalmente. Yo en lo personal llevo ya como 42 artículos de la legislación tributaria donde hay vacíos y está provocando daños fuertes a el empresario. Bien, no nos queda más que despedirnos. Henry, siempre el tiempo nos vence. 2 horas de 1 hora que íbamos a hacer, pero veo que la gente está con el interés y la hambre. Te agradecemos muchísimo. Ya por factor tiempo no vamos a pasar tu reconocimiento, pero es más de todos conocidos porque ya lo hemos publicado. Sos un gran talento. Yo se los recomiendo como profesional. Síganlo. Él tiene sus páginas y también sus charlas, y cualquier cosa, mándenos preguntas y si usted es un profesional y tiene mucha experiencia como Miguel López, que lo miré también, y quiere aportar a esta noble profesión, a fortalecernos, con mucho gusto abrimos el espacio, usted nos escribe y hacemos una charla interesante. La próxima charla va a estar hablándose sobre las auditorías en concepto de prevención de lavado de dinero. No se la pierda, y la que nos antecede es una charla también sobre auditorías tributarias. Fue un placer que nos acompañáramos desde el movimiento. Le deseamos éxito y cualquier cosa estamos a la orden.